noches y bienvenidos a esta charla formativa en la que vamos a tener la oportunidad de acercarnos un poco a los escritos de San Juan, al Evangelio y a las cartas de San Juan, de las cuales podemos sacar muchísimas cosas. Pues son escritos con muchísimos matices que realmente, de hecho, ocurre con toda la palabra de Dios. Cuantas veces nos acercamos a ella, pues tantas veces tenemos siempre cosas nuevas que nos van diciendo, nos van refiriendo. Pues bien, vamos entonces a buscar y hablar sobre San Juan, el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, que sabéis que son 3 cartas, y todas ellas están atribuidas a San Juan y atribuidas sobre todo al más o menos al mismo autor. ¿Y quién sería el autor de...? Vamos a ponerlo por este lado. Bueno, pues parece ser que... Ahora, ¿quién sería el autor de la carta? Pues sería un autor, más que una persona, una comunidad, alguien o varias personas en una comunidad. Una llamada comunidad juania, es decir, una comunidad cristiana o un grupo de comunidades cristianas nacidas a partir de la predicación del apóstol San Juan. Es decir, tanto el Evangelio como las cartas aparecen muy al final del siglo I, es decir, en años, a caballo entre los años 90 y el año 100 y poquito. Es decir, San Juan, por muy mayor que fuese, ¿verdad?, y por muy joven que fuese en tiempos de Jesús, pues no estaría vivo en aquel entonces. Sin embargo, sí marcó muy fuertemente a una comunidad, y se le atribuyen los escritos, están puestos a su nombre desde el momento de ser escritos, entre otras cosas por aquello que ya comentamos con las cartas de San Pablo. Algunas cartas de San Pablo que no fueron escritas por él, sino por discípulos suyos, con la intención sobre todo de indicarnos que lo que se nos ofrece es la experiencia cristiana a partir de la enseñanza, en este caso, del apóstol San Juan, que es muy peculiar y muy particular. Es decir, y esta comunidad juana es una comunidad también nacida a partir de Juan, muy peculiar, pues en ella se vive una situación complicada, una situación y dolorosa. Pues es una comunidad, y las cartas se queda reflejada, que sufre una secesión de un grupo que mezcla la fe cristiana con el gnosticismo. Es decir, y por eso, al hacer esa mezcla de la fe cristiana con el gnosticismo, ya veremos exactamente en qué consiste, se ve en la necesidad de afianzar la fe en Jesucristo y explicarnos quién es Jesucristo. Hay una clara relación entre el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, sobre todo las 2 primeras cartas. Y en la última, se nos habla de un problema muy concreto, pero también el ambiente es el de las comunidades de San Juan. Por tanto, ¿dónde estaba esta comunidad? Pues no está la cosa muy clara. Es decir, por el problema que hubo con el gnosticismo, podría ser Alejandría, aunque hay poca gente que piense así, pues es donde el gnosticismo tiene su foco principal, precisamente poco antes de Jesucristo, surge en las corrientes gnósticas y surgen en el entorno de Alejandría, y de ahí se
se expande y se van fundiendo con el cristianismo, y no solo, con el cristianismo, con otras religiones, con filosofía. Es decir, es una especie de New Age, solo que de hace 2000 años, ¿no? Que se mezcla un poquito con todo. Pues también en las comunidades de San Juan se mezcló con la fe cristiana. Podría ser Alejandría. Hay una pega muy importante, y es que el griego que utiliza, con el cual está escrito el Evangelio de San Juan, gramaticalmente es muy básico. Y llama la atención porque en Alejandría, y en el ámbito exclusivamente de la ciudad de Alejandría, pues se hablaba griego, y un griego de un cierto nivel. Todos los que hablaban griego lo hablaban de un cierto nivel, porque Alejandría era una isla, prácticamente, en el sentido, aunque no era una isla, es una ciudad en el continente, pero es prácticamente la zona de Alejandría, era una isla de cultura griega en medio de todo un país con una cultura diferente, la cultura tradicional de egipcia, ¿no? Que fue asumiendo a cuentagotas, fue asumiendo un poquito la cultura griega de cuando los griegos llegaron allí, pero no eran muy refractarios a ella. Y entonces, difícilmente Alejandría, pero Éfeso, precisamente por el griego tan simple, podría ser una posibilidad, aunque ahí también hubo gnosticismo en Éfeso posteriormente, pero aquí hay una duda enorme, pues cuando San Ignacio de Antioquía escribe las cartas a las comunidades, él cuando está encarcelado y ya sabe que va a ser condenado a los leones, va escribiendo a las diferentes comunidades cristianas, y escribe concretamente una carta a la comunidad de Éfeso, y estamos hablando del año 110, es decir, poquito después de aparecer las cartas de San Juan, y evidentemente pues ya estaban muy vivas las comunidades de San Juan. Sin embargo, San Ignacio hace muchísima referencia a los efesios, les recuerda muchísimo a San Pablo, la predicación de San Pablo, el mensaje de San Pablo, y sin embargo no nombra, y habla de algunas personas, y sin embargo no nombra en absoluto estas comunidades y esta situación tan dolorosa que están viviendo las comunidades que reflejan la carta de San Juan. Por eso, ¿dónde está la comunidad que es autora en la cual surge el Evangelio de San Juan? No se sabe, de hecho no lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos, sí es segurísimo, y eso no tenemos que tener dudas ningunas, es que como todos los demás escritos del Nuevo Testamento y de la Biblia, están inspirados por Dios. Y precisamente por esta inspiración por Dios, enseguida sí que aparecen los escritos, y que una comunidad tiene interés en lo que va surgiendo en otra comunidad, los escritos inspirados rapidísimamente se aprovechan en todas las comunidades cristianas, de tal manera que San Juan también va a aparecer, aunque ese último escrito con diferencia, escrito del Nuevo Testamento, va a aparecer enseguida, 30 años más tarde, pues en lo que es actualmente Francia y en Alejandría, en todo Oriente Medio. Es decir, esto es una señal pues de inspiración, ¿no? ¿Cuándo se escribe? Y sabemos que es al final, muy al final del siglo I, porque San Juan, tanto la carta como el Evangelio como las cartas, tienen siempre en mente que la separación radical entre cristianos y judíos. Y eso ocurrió por parte de los cristianos en el año 51-52, cuando hubo un concilio en Jerusalén, un encuentro en Jerusalén, donde se vieron claramente que quien quisiera hacerse cristiano no necesitaba hacerse primero judío, de tal manera que ese era el problema que tenían cualquier pagano que quería ser cristiano. Tiene también primero que ser judío y circuncidarse, y solo después bautizarse. Y en el concilio de Jerusalén los apóstoles dijeron, después de reunir, meditar y orar, dijeron: no, Señor, Jesucristo es el que nos salva, y es salvación para todas las naciones, incluido el pueblo de Israel, pero para todas las demás naciones no hace falta ser judío para ser cristiano. Pero los judíos
Muy posteriormente, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén, los principales maestros de la ley, la escuela de Gamaliel y las demás escuelas principales de estudio de la Biblia y de la fe judía, que no podían ya entrar en Jerusalén, pues el templo estaba destruido, se retiran a una ciudad en la costa, en Yapne, muy cerquita de lo que hoy es Haifa. Y allí, descubriendo y hablando sobre los diferentes temas que hacen referencia a la sinagoga, ahí es donde realmente los propios judíos deciden, después de no un concilio, no un encuentro, una reunión concreta, sino a lo largo de las discusiones rabínicas que allí tuvieron lugar durante bastantes años, que los cristianos en absoluto eran judíos y no podían ser aceptados en las sinagogas, y que tenían prohibida la entrada en las sinagogas. Los que no eran cristianos y les gustaba la fe, oír hablar de Moisés y de la Biblia, que entren, pero los cristianos no. Y en ese sentido, tanto en las cartas como en el Evangelio está muy clara esta clara división entre cristianos y judíos. Pues bien, sobre esto es lo que hemos hablado, y por eso, pues, tanto las cartas como el Evangelio están escritos después de que de esta toma de decisión por parte, pues, de los rabinos de la comunidad judía. Pasando ya al Evangelio propiamente, el Evangelio de San Juan. Mirad, el tema, y un poco al hilo del problema que tiene esta comunidad, el tema principal del Evangelio de San Juan es presentarnos y decirnos quién es Jesús. Y se nos va a presentar durante todo el Evangelio, va a ser una presentación de quién es realmente Jesús. Jesús, de hecho, se presenta a sí mismo. Si cogemos el Evangelio de San Marcos, que es el más directo, que entra directamente, como casi sin introducción, directamente a presentarnos a la vida pública de Jesús, lo primero que dice Jesús es: convertíos porque el reino de Dios está cerca. Sin embargo, no es así en San Juan. Fuera parte del prólogo, que nos muestra que Jesús es el Verbo encarnado, y enseguida tenemos las bodas de Caná, todo el Evangelio poco a poco es una presentación de la propia persona de Jesús. Y subraya, por un lado, subraya su humanidad. Es el hijo de José, ¿no? Es el hijo del hombre. Y muchas veces se refiere a sí mismo, no solo en San Juan, pero en San Juan muy especialmente, el hijo del hombre. Y por otro lado, pero también es hijo de Dios. De tal manera que San Juan no hace diálogos al azar, están muy pensados. Cuando Jesús está en el huerto y llegan los soldados, pregunta Jesús a los soldados: ¿a quién buscáis? Y los soldados le dicen: a Jesús de Nazaret. Y Jesús responde: yo soy. Y pues bien, ese yo soy, y va a aparecer en el Evangelio de San Juan en diferentes momentos, y en el capítulo 9 muy claramente, es el yo soy de Dios cuando se manifiesta Moisés en la zarza ardiente. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Cuando Jesús habla así y remarca ese yo soy, está remarcándolo en el sentido de cómo Dios se presentó a Moisés a través de la zarza. Y decía Moisés: me envías a mi pueblo y voy a liberarlo a tu pueblo y voy a liberar a tu pueblo de Egipto. Pero ¿qué le digo yo a los hebreos para que sepan que eres tú quien me envía, que no es algo que yo me estoy inventando? ¿Qué nombre le digo? ¿Quién me envía? Yo soy. Y les dirás así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que va
a liberar al pueblo, aquel que te envía. Pues bien, Jesucristo se manifiesta además como Dios, como hombre, como Dios. Es el Hijo del Padre. Y a través de Él se revela el Padre. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. Y es aquel que se va revelando poco a poco, y se va presentando poco a poco hasta el momento de la resurrección. Y en ese momento, al final del Evangelio, ese capítulo 20, que es el penúltimo de los que nos quedan ahora, el capítulo 20, cuando llega Tomás, que cuando aparece primero Jesús, Tomás no estaba, y dice, necesito ver y tocar a Jesús para saber qué es Él. No me contéis historias que me estáis quedando conmigo. No, se aparece Jesús, ¿no? Y dice, Tomás, trae tu mano, trae tu dedo y métela en el agujero de los clavos. Trae tu mano y métela en mi costado. Claro, Tomás ya no tuvo valor para hacerlo, pero Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Y esta es esa profesión de fe cristiana. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios. Pues bien, todo esto se ve en la hora de Jesús. Y la hora de Jesús es la que va a orientar todo el Evangelio de San Juan. Todo él es un camino de Jesús hacia su hora. Cuando en las bodas de Caná, ¿verdad? María le dice a Jesús, ¿no tienen vino? La respuesta de Jesús es, mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y es al principio del Evangelio. Y va a aparecer en varios momentos del Evangelio, y va a hablar Jesús cuando llegue mi hora. Y esa hora de Jesús, pues es precisamente la pasión. Y San Juan subraya sobre todo el señorío de Jesús en la pasión. No quiere decir que no sufra, no quiere decir que no sienta dolor, no quiere decir que sea de piedra, no. Pero sin embargo, con todo, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, Jesús muestra su señorío como hijo del Padre. Y cuando Pilato lo muestra a Jesús, y nos tenemos que imaginar, casi como lo plantean las películas, es decir, completamente ensangrentado, herido, pues con o sin corona de espinas, con esa capa roja y con esa caña en la mano, el ecce homo, aquí está el hombre. Vaya rey con una capa cogida o querlada en una mazmorra. Vaya rey que su vara es una caña. Pues vaya rey que así nos salva a todos. Y él es el hombre que nos salva, el varón de dolores. Este es San Juan. Y esta es la hora de Cristo en la que Él es crucificado y él lo indica. Cuando yo sea elevado, y se refiere precisamente a la cruz. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y Jesús es ese Cordero Pascual donde San Juan aparece un detalle que a veces pasa un poco desapercibido. 7 días antes de la Pascua, su última Pascua, llega la mujer, llega María y rompe un bote una jarra de perfume de nardo y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y es cuando Judas dice, pero qué pérdida, mire, si hubiésemos vendido este perfume tendríamos un montón de dinero para los pobres. Y dice, no, a los pobres los tenéis siempre, pero a mí no me tendréis siempre. 7 días antes de la Pascua se ungía al cordero que iba a ser, a los corderos que iban a ser sacrificados en el templo en la Pascua judía. 7 días antes Jesús es ungido los pies con este nardo. Él es el Cordero Pascual y Él es aquel que nos ha de salvar. Y en San Juan no encontramos tan claramente, es decir, ese proceso de la acusación clara contra Jesús aparece desde el primer momento. La condena de Jesús por parte de las autoridades judías aparece prácticamente desde el primer momento, donde Jesús tiene fuertes controversias con los fariseos, con los saduceos, que directamente siempre le condenan. Y en este sentido, estos judíos que se oponen a Jesús
quedan asumidos por el mismo Evangelio de San Juan como el mundo. ¿Qué es el mundo para San Juan? El mundo para San Juan es todo aquello que se opone al plan de Dios, al proyecto de Dios de salvación. Y todo aquel que se oponga, pues queda incluido es el mundo. Pues bien, San Juan es muy diferente de la presentación de San Juan, y la perspectiva de San Juan es muy diferente de los sinópticos que hemos visto antes. Sí, mucho. Y veremos que hay ciertas palabras que en San Juan tienen un significado muy, muy especial y aparecen muchas veces. La palabra verdad, que verdad, yo soy la verdad, aparece la verdad referida apenas 2 veces en Mateo, 4 en Marcos y 4 en Lucas, en San Juan 46. Porque la verdad no es solo la verdad de lo que estoy diciendo, la verdad también es Jesucristo. Por eso insiste tanto San Juan, Él es la verdad. Y los gnósticos hablaban de la verdad. Yo conozco la verdad, ya me salvo, yo conozco la verdad, ya soy un hombre maduro. Es decir, en los gnósticos los cristianos que se hicieron gnósticos pensaban que ya conociendo a Jesús ya estaban salvados. Yo soy la verdad. Sí, Jesús es la verdad, pero también es la vida. También es la vida. Y por eso Jesús, el término vida aparece, Jesús es la vida y Jesús es aquel que nos da la vida eterna. El término vida en Mateo aparece apenas 7 veces, en Marcos 4, en Lucas 5, en Juan 35. Vemos que son palabras que San Juan les da mucha importancia porque les carga mucho de significado. La luz, dar testimonio de la verdad, dar testimonio de la fe, dar testimonio de Cristo, que es para nosotros cristianos es algo fundamental, aparece sobre todo y entre todo pues en San Juan. El hecho de enviar es el enviado, Dios Padre, el Padre, que es Dios, aparecen fundamentalmente en Mateo, pues está explicando la fe cristiana a comunidades que provienen del judaísmo y tienen que decir, no, es verdad, Dios se nos ha revelado siempre a través de los profetas, a través de Moisés, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y San Juan, pues más del doble de veces, 118 veces aparece el Padre en San Juan, porque al revelarse y al revelar el Padre como aquel que envía, Jesús se revela como el Hijo que es enviado, siempre. Y el mundo es todo aquello que se opone a Dios. El mundo no te ha conocido, pero estos me han conocido y han conocido que tú me has enviado. Pues 78 veces. Sí, el término judíos, como tal en general, aparece muy poco en los sinópticos, porque habitualmente Jesús se enfrenta o a fariseos, o a saduceos, a maestros de la ley, pero el hacerlo en conjunto como judíos lo hace San Juan precisamente por ese motivo, que los cristianos fueron expulsados de la sinagoga porque no eran aceptados, es decir, y tenían que ser explícitamente rechazados por los judíos a partir de esos encuentros en Yabné. Y todas estas palabras de verdad, vida, luz, testimonio, el enviado, Hijo del Padre, pues aparecen referidas, excepto el Padre, es decir, verdad, vida, luz, testimonio y ser enviado, referidas a Jesús y a nosotros como discípulos de Jesús. En cambio, otras palabras que nos son muy, muy familiares a los cristianos, que apenas aparecen en San Juan. Reino de Dios, solo aparece 5 veces. Pero si buscásemos la palabra parábola, o evangelio, o conversión, no aparecen en San Juan. Porque lo que San Juan quiere centrarse es presentarnos a Jesucristo. Él tiene una comunidad y unas comunidades con un problema muy grande sobre cómo entendemos a Jesucristo y todo su esfuerzo es entender y mostrarnos a la persona de Jesucristo. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, no encontraremos milagros, encontraremos signos. Son signos por los cuales Jesús se manifiesta. Y todos los signos tienen siempre el mismo esquema. Hay una situación y se nos presenta esa situación. El enfermo pide a Jesús ser curado o alguien por él pide a Jesús ser curado. Jesús responde, Jesús lo cura, pero no acaba aquí.
San Juan siempre refiere el efecto que tiene la acción de Jesús en los presentes, en el enfermo y en los que están presentes. Que por regla general siempre el enfermo sigue a Jesús y los que están presentes, algunos sí y otros, y aquí están los fariseos, por regla general los judíos, rechazan a Jesús. Ha curado en sábado, no puede ser. Y que por regla general Jesús cura en sábado en San Juan, y por eso siempre le rechazan. No puede ser de Dios porque esto es un sábado, y Dios no puede mandarnos trabajar un día que hay que descansar. Todos los milagros, todos los signos que refiere siempre San Juan, indica siempre la cercanía providente de Dios. Nadie está lejos de Dios, nadie, ni por ser mujer, ni por ser ni siquiera pagano, ni por ser, nadie está excluido, ni por ser enfermo de nacimiento, nadie. Y en San Juan también son muy importantes pues las controversias. Todas las controversias de Jesús, sobre todo pues con los fariseos, con los saduceos o con los judíos en general, pero todas las controversias, todas las discusiones que Jesús tiene sobre quién es Él y sobre su misión, siempre es en el templo de Jerusalén, en San Juan. Siempre aparece en el templo de Jerusalén y siempre con motivo de una de las dos fiestas principales del judaísmo, o la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, a los 50 días, que sería cuando nosotros celebramos Pentecostés, ellos celebran los tabernáculos, que es la fiesta pues de las cosechas y la fiesta de la providencia de Dios y de acción de gracias contra Dios. Y siempre las controversias son siempre contra los judíos que se oponen a Jesús, siempre. Y el resultado es siempre el mismo. Tal como entran pensando los que discuten con Jesús, así salen igualmente. Es decir, no hay ningún cambio, nada. Quien entra con polémica, sale con polémica. Quien entra solo por discutir, acaba por no escuchar lo que se le dice, rechazar lo que se le dice, y sale tal cual entró. Y esas son las discusiones. Sin embargo, en San Juan también encontramos diálogos. El diálogo pues de Nicodemos, el diálogo de la samaritana, los diálogos en Cafarnaún, diálogo de Marta y de María, ¿no? Pues estos diálogos siempre ocurren todos fuera de Jerusalén. El de que Nicodemos no dice el lugar, pero siempre fuera de Jerusalén, siempre. Y son siempre amistosos. Nicodemos se acerca a Jesús para hablar con él y es un diálogo siempre, aunque hay cosas que no entiende y va preguntando y va haciendo cuestiones sobre aquello que Jesús nos dice y pide puntualizar un poquito más, pues es un diálogo amistoso, siempre, todos ellos. Y en todos ellos Jesús acaba siendo aceptado, siempre. Cuando establecemos un diálogo con Jesús, queriendo realmente comprender lo que Él nos dice, comprender su mensaje, comprender su persona, pues lo acabamos aceptando. Y en el Evangelio, tanto en el Evangelio como en las cartas, está presente el Espíritu Santo. El Espíritu es aquel que guía a Jesús en su vida entre nosotros. El Espíritu Santo guía a Jesús al llevar a Jesús al desierto. El Espíritu va orientando a Jesús en su vida. Es la Trinidad. Nunca actúa el Padre solo, nunca actúa el Hijo solo, nunca actúa el Espíritu Santo solos. Actúa siempre en comunidad los tres. Pues bien, el Espíritu Santo guía a Jesús en su vida, entre nosotros, y es el mismo Espíritu el que nos guía a nosotros cristianos hoy en día, a la comunidad cristiana. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Es aquel que nos da la verdad y la vida, es aquel que nos orienta en el camino. Y en San Pablo y en San Juan aparece también de una forma con un significado muy concreto el pecado, que es todo lo contrario de Dios. Todo lo contrario de Dios.
lo que nos hace separarnos de Dios, pues es pecado. Todo lo que quien se opone a Dios, pues forma parte de lo que es el pecado, lo que es el mundo. Y en ese mundo se acaba incluyendo todo aquel que se opone a Dios de esa manera en la que se nos presenta en San Juan, de esa forma polémica. Es decir, quien rechaza a Jesús de antemano, aunque se encuentre con Jesús, difícilmente va a cambiar. Porque cuando cerramos el corazón, Jesús no nos obliga, Dios nunca nos obliga, Dios nunca nos va a hacer cosas que no queramos hacer. Nunca. Y por eso Jesús siempre propone. Porque cuando aceptamos a Jesús, ahí sí, con el corazón abierto, la vida se nos transforma. Creer en Jesús nos transforma la vida. Y esto es lo que quiere indicar siempre tanto el Evangelio como las cartas, y insiste mucho. Creer en Jesús, acoger a Jesús, nos cambia la vida. Hace de nosotros testigos y nos hace vivir ya la vida nueva, la vida eterna, la vida que viviremos en el futuro, ya aquí, porque es una vida de amor. Y por eso la única forma de encontrar esta vida que nos renueva, esta vida que nos lleva hacia el Padre, es a través de Jesucristo, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Jesús es ese camino que nos lleva al Padre, ese camino que prepararon los profetas, que prepararon las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, pero que se hace realidad en Jesucristo. ¿Los cristianos tenemos que olvidarnos del Antiguo Testamento? No, Señor, no. Porque nos preparan y nos ayudan a entender quién es Jesucristo. Y nos ayuda a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Aunque es un camino, es decir, desde más lejos a más cerca de Jesús, poquito a poco. Y solo se entiende plenamente a través de Jesucristo. Y ese camino y este cambio que Jesús hace en nosotros, cuando lo acogemos, hace de nosotros hijos de Dios. Por eso San Juan dice y repite, porque de hecho está en el Salmo, repite ese Salmo de seréis dioses e hijos del Altísimo todos. Y los judíos dicen, ¿cómo que seremos dioses? Pero si Dios es único, a ver, y es lo que Jesús les recuerda precisamente el Salmo. Que esto se nos ha dicho, y así lo dice la Escritura, que esto no es nuevo. ¿Y cómo seremos dioses e hijos del Altísimo todos? Siguiendo a Jesucristo, dejándonos transformar por Él, y seremos todos hijos de Dios en el Hijo. Eso que ocurre en el bautismo. Eso que ocurre cuando formamos parte de la comunidad cristiana. Somos hijos de una forma especialísima en el Hijo a través del bautismo. Es ese nacer del agua y del Espíritu en el diálogo de Nicodemos. Y es ese nacer del agua y del Espíritu no solo el día en que somos bautizados, sino es todos los demás días cuando seguimos a Jesús, que es el camino y nos transforma. Pues bien, las cartas de San Juan nos van a añadir y nos van a ayudar muchísimo a entender algunas cosas del propio Evangelio, porque en el fondo tienen un trasfondo polémico por este grupo que hemos comentado. Es decir, hay un grupo dentro de los cristianos que por influencia del gnosticismo quieren dejar en segundo plano no ya la divinidad de Jesús. Pues los judíos tenían un problema, los ortodoxos de la ley tenían un problema muy grande con aceptar que Jesús fuese el Mesías, cuanto más que fuese Dios encarnado. El problema que tiene este grupo es que tienen dificultades en aceptar que Jesucristo fuera hombre. No, fue Dios que apareció, vino y ya está, y se fue al cielo de nuevo, y ya está. No, es Dios encarnado. Y Dios se encarnó para siempre y resucitó, y como Él resucitó siendo Dios y hombre, todos nosotros hombres, también hombres y mujeres, también resucitaremos siempre. Pues bien, va a subrayar la humanidad
de Jesucristo en las cartas, sobre todo la primera y la segunda carta. Y todo lo que el Evangelio refiere a los judíos, las cartas lo refieren a este grupo que se separa de la comunidad cristiana y que niega la humanidad de Jesús. Es decir, tan lejos de Jesucristo está quien niegue su divinidad como aquel que niega su humanidad. Él es el Hijo de Dios encarnado. Y no podemos negar ni lo uno ni lo otro, ni su humanidad ni su divinidad, porque si no, no entendemos quién es Jesucristo y no entenderemos nada de lo que Él ha hecho y de lo que Él hace en nuestra vida. Por eso, en el Evangelio está siempre, en las cartas de San Juan está siempre, y se subraya también, como en el Evangelio, la centralidad de Jesucristo. Y todo esto lo sabemos por el Espíritu. Es decir, en el Evangelio, Jesús, cuando se despide de los discípulos después de la última cena, les indica: todo esto os lo enseñará el Espíritu Santo. Él os enseñará todas estas cosas. Pues bien, nosotros sabemos todo esto por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Eso es lo que se nos dice en la primera carta de San Juan. Y vosotros que tenéis la unción, vosotros que tenéis el Espíritu, sabéis estas cosas. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que ilumina a la comunidad cristiana y a los cristianos en particular. De tal manera que es en las manos del Espíritu en la que nos tenemos que guiar, no nos tenemos que dejar guiar por personas, por ser una persona, no, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo, que a veces habla puede hablar a través de personas, pero es a Jesucristo, a quien tenemos que seguir, al Espíritu Santo, a quien tenemos que escuchar. ¿Y escuchar para qué? Para vivir. Y para vivir el amor, que es el mandamiento principal, para vivir una vida coherente. Por eso, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Y porque es ese amor de Cristo que se manifiesta en sus palabras, en sus gestos y en la entrega plena de sí misma. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos da y nos enseña que aceptándole a Él, no solamente dando nuestro asentimiento: sí, Señor, yo creo que tú has muerto por mí. No, sí, Señor, yo creo que tú has muerto por mí y creo que tú vives en mí y me transformas. Y quiero vivir y según lo que tú me estás proponiendo. Pues bien, esa vida coherente es el amor de Jesús a través de sus palabras, sus gestos y su entrega. Al mismo tiempo es el amor del Padre que nos ha dado a través del Hijo, que acogemos y compartimos. Pues es el Padre que quiere salvarnos y envía a su Hijo para salvarnos. Y por eso, viviendo conforme Jesús nos pide, viviendo el mandamiento principal del amor, nos acercamos hacia el Padre, pues ese es todo el deseo de Jesucristo, que nos acerquemos a Dios. La tercera carta es una carta especial, porque es una carta particular, aún con un destinatario particular. Las cartas de San Juan, las tres, están englobadas en lo que se llaman cartas católicas, que ya hablaremos más adelante. Católicas porque no tienen destinatario concreto, excepto esta. Esta es, por así decirlo, la menos católica de las cartas católicas, pero solo por el hecho de que tiene un destinatario muy, muy concreto, ¿no? Y nos habla sobre todo de una comunidad, de unas comunidades cuyas personas que están al frente ya no son personas de origen judío, ya no son personas que provienen del judaísmo, no, son personas que provienen del mundo pagano, por los nombres. Ninguno de los nombres que aparecen en la tercera carta de San Juan, y habla de personas dirigentes, habla de catequistas, habla de misioneros, ninguno es un nombre hebreo, todos son nombres griegos, todos. Y nos muestra que hay un problema grave de autoritarismo, es decir, que afecta de una comunidad que afecta a la comunión con las otras comunidades y a la misión de evangelizar. Un señor
que ni acepta que vengan misioneros de otras comunidades para evangelizar a partir de su propia comunidad y que no acepta que venga nadie a él, que donde está él, que manda él, y ya está, y que no venga nadie de fuera. Él tampoco envía misioneros, con lo cual se crea un problema en las otras comunidades. A ver, que hay gente por esa zona que no conoce a Jesucristo. ¿Cómo se lo damos a conocer si este señor que está al frente de una comunidad nos lo impide? Ese es el problema que se coloca en la carta en la tercera carta de San Juan. Y San Juan insiste, pues realmente esto es un problema, pero tenemos que solucionarlo siempre escuchando al Espíritu y escuchando el Evangelio que nos urge a evangelizar, ¿no? Realmente nos habla de unas comunidades cristianas que tienen tienen siempre aquel que la coordina. En principio, las grandes primeras comunidades serán sucesores de los apóstoles, en las siguientes comunidades van a ser pues personas que están ahí haciendo esas funciones. Y en San Juan, el problema que coloca la carta de San Juan es un problema real que tenían algunas comunidades y que nos enseña que el cristianismo, para poder realmente desarrollarse, va a mirar siempre en el mensaje de Jesucristo. Y fue a partir de este tipo de problemas cuando los cristianos se dan cuenta de que tienen que leer bien el Evangelio, y sobre todo es cuando los cristianos vieron las consecuencias que tenían las palabras de Jesús en Mateo de: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De hecho, Clemente Romano, que era ya obispo de Roma, escribe a las diferentes comunidades, escribe a los corintios, recordándoles el mensaje de San Pablo y recordándoles la necesaria unidad de todas las iglesias. Y es a partir de aquí donde se ve realmente cómo los cristianos se dieron cuenta del primado de Pedro como algo también, no solamente inspirado por Dios, como algo, pues bueno, que el sucesor de Pedro es alguien importante, muy bien, porque Pedro era importante, pero que tiene que ser un primado también efectivo, porque realmente, si no, se crean situaciones muy complejas y muy complicadas. Pues bien, en ese paso del siglo I al segundo es cuando la Iglesia se ve en la necesidad, porque crecen, las comunidades son muy grandes. Pensad que una comunidad era una comunidad de 40, 50, 60 personas al principio. Después aquello va creciendo y se hacen pueblos, y la primera en una ciudad entera. El primer problema que tuvieron, de los primeros problemas que tuvieron los primeros cristianos, cuando eran mucha gente de una población que eran cristianos, era: y bueno, ¿y ahora qué hacemos en la misa? ¿No cabemos todos juntos? ¿Qué es lo que hacemos? Eso, pues como me estoy alargando ya vendrá en otra ocasión. Pero realmente fue un problema, y hay un gesto en la Eucaristía que nos recuerda precisamente esto. Hay un gesto pequeñito en la Eucaristía que nos recuerda precisamente esto. Esa comunión necesaria de toda la Iglesia. Pues bien, sin extenderme más, ya concluyendo, porque llevamos mucho tiempo aquí. Mirad, los textos de San Juan, tanto las cartas como el Evangelio, provienen pues de una comunidad que tiene su origen en el apóstol San Juan. Y son textos con muchísimos matices y del que nunca dejamos sacar provecho para nuestra vida, porque realmente nos quiere presentar a través de imágenes y a través de hechos reales y de la forma de contarlo quién es Jesucristo, siempre. Y nos manifiesta muchísimos matices sobre quién es Jesucristo. Y nos ayudan a comprender el valor y la importancia que tiene el hecho de que Jesús sea hombre y Dios. Y lo subraya San Juan tanto en las cartas como en el Evangelio. Uno subraya la divinidad de Jesucristo, el Evangelio. Otro subraya la humanidad de Jesucristo, las cartas, como algo importante e inseparable. Y nos ayudan a conocer a Jesús y a colocar en Él pues el pilar de nuestra fe y de nuestra vida. Eso mismo que hacía San Pablo a las comunidades, escribía y hablaba siempre: mi vida es Cristo, y sin Cristo no somos, y si Cristo, primero, Cristo murió por nosotros y ha resucitado, y si no hubiese resucitado somos los más desgraciados de los hombres, decía San Pablo. Pues ese es el pilar de nuestra fe, y nos lo insiste San Juan. Cristo reina cuando entrega su vida por nosotros, porque nos manifiesta el infinito amor de Dios, y nos viene a decir, y cuando resucita, realmente
es cuando nos damos cuenta que Dios no tiene barreras para amarnos y Dios no se para en barras para llegar hasta nosotros, cogernos de la mano y transformar nuestra vida siempre si queremos, siempre si queremos. Pues con esta libertad, pues acerquémonos pues a las cartas de San Juan y al Evangelio de San Juan. Con esta libertad acerquemos siempre a Jesucristo, que se hace presente pues en la Eucaristía. Con esta libertad pues veamos siempre nuestra fe, pues esta es la libertad de los hijos de Dios y esta es sobre todo la libertad y la confianza infinita de quien se acerca a Cristo, que es nuestro hermano, que nos quiere coger de la mano, transformar nuestro corazón y que así poder Él también transformar el mundo en el que vivimos e irnos juntos pues hacia la casa del Padre, que es pues el destino final de todos. Y este sería un poco así lo que es escrito en San Juan. Pero antes de acabar, mirad, hay en el calendario que estaba colocado de las salas formativas hay un pequeñito cambio. La semana que viene es la Semana Blanca y no estaba previsto que hubiese salas formativas. Sin embargo, vamos a tener sala formativa el próximo martes. ¿Por qué? Porque el martes día 8 vamos a tener a esta misma hora, después de la Eucaristía, pues las charlas el lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener las charlas cuaresmales, después de la misa de las 7. Y vamos a tener, es un privilegio poder contar con el cardenal amigo, don Carlos Amigo, aquí en nuestra parroquia de Marbella, para darnos unas orientaciones pues, y ayudarnos a vivir mejor pues, la Cuaresma. Es decir, es una oportunidad pues, que no se da siempre y es una gracia poder tenerlo aquí entre nosotros y poder aprovechar a un auténtico maestro de vida, es un auténtico maestro de vida, don Carlos Amigo, y pues esperemos que estemos no solamente nosotros, sino muchos más, porque realmente es algo pues de lo cual pues nos tenemos que alegrar enormemente poder contar aquí. Por tanto, tenemos sala formativa la semana que viene, el día 8 de marzo, 8, 9 y 10 de marzo tendremos al cardenal Carlos Amigo con nosotros para ayudarnos a vivir la Pascua y tal como está en el calendario, después, la semana siguiente, ya el martes 15, pues tendremos ya la conclusión de las charlas formativas sobre la Biblia, pues, y el tema sería pues, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pues nos vemos entonces la próxima semana aquí para la charla formativa. Dentro de 2 semanas pues tendremos a don Carlos Amigo con nosotros y si podéis comentarlo a quien lo conozcáis, comentárselo porque realmente es una oportunidad fantástica pues para poder introducirnos a la vivencia de la Pascua y después pues el día 15 como previsto concluimos las charlas formativas. Pues con esto ahora sí, pues ya me he pasado de la hora, pues concluimos esta charla.